El primer caso está publicado en España en 1996 y la primera serie de pacientes, de 5 pacientes seguidos, la publicó mi compañero Alfredo Lucendo en el 2014. Esto quiere decir que tenemos una enfermedad solo de 18 años o 20 años en España. Esto, el primer caso que yo vi, lo vi en el 2007 y hasta entonces nadie había visto ningún caso aquí en el área de salud de Cáceres. Y fíjense cómo en 15-20 años esta enfermedad ya está integrada dentro de la marcha atópica. Así que esto se publica muchísimo ya sobre la esofagitis. De hecho, 300, 400 publicaciones todos los años. Pero lo que necesitamos saber es si realmente se publica mucho o también es frecuente. Así que vamos a revisar de manera muy somera la epidemiología de la enfermedad. Esto es una enfermedad que está concentrada principalmente en países industrializados. En los países occidentales, y bueno, la curva de crecimiento dudaría de decir si es exponencial o es aritmética, pero en cualquier caso disparada hacia arriba. Y de hecho pueden ver, esta es el último metaanálisis de la prevalencia, pueden ver que la cosa va para arriba disparada y de hecho ya se ha superado el umbral de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, en 15 años ha dejado de ser una enfermedad, ha pasado de ser inexistente a ser una enfermedad frecuente y no rara cuando se supera los 50 por cada 100.000 habitantes. Vamos a pasar por los 3 últimos estudios, uno de ellos el de nuestra área de salud. Nosotros recogimos todos los pacientes que habíamos visto durante los 10 primeros años de experiencia y como pueden ver, las curvas siempre van a ir para arriba, de no ver ninguno a ver 13 pacientes al año. Estos datos ya se han quedado un poco obsoletos porque son del 2016 y ahora vemos 25-30 pacientes todos los años. Claro, cada paciente los va acumulando a lo largo del tiempo, con lo cual la prevalencia en el 2016 era de 80 por cada 100.000 habitantes. En Tomelloso, que es donde trabaja Alfredo Lucendo, mi compañero que os he relatado anteriormente, las cifras de incidencia muy parecidas, en torno a 14 casos, y la prevalencia mucho más alta, más de 100 por cada 100.000 habitantes. Entonces, uno de cada 800, aproximadamente 900 españoles, tiene una enfermedad que no existía hace 15 años. Y uno puede pensar, bueno, pero es que estos trabajan en Cáceres, en Tomelloso, están en el centro de España, tienen mucho interés, es que tienen una situación geográfica y alergénica como muy parecida. Y este es el tercer estudio, que es de Utah, que tiene muy pocas similaridades con el centro de España. Y en este estudio, como podéis ver, las cifras en un estudio pediátrico con las mismas fechas son exactamente las mismas. 118 por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 25. Es decir, que es una enfermedad que nos ha estallado en la cara en 15 años y es una enfermedad que va a tener probablemente en 10 años afectar al 1 o el 2% de la población. Y solo estamos viendo la punta del iceberg, porque claro, para diagnosticar esto, como veréis luego, hace falta hacer una endoscopia. La gente siempre tiene miedo a la endoscopia, evita la endoscopia, y como esta enfermedad lo que produce es dificultad para tragar los sólidos, pues habitualmente la gente empieza a evitar los sólidos, desarrolla estrategias adaptativas, ¿no? Bebe mucha agua, mastica mucho, come despacio, y hay un retraso diagnóstico evidente en adultos porque evitan hacerse la endoscopia, y en niños porque son los propios pediatras los que evitan la endoscopia. Respecto a la fisiopatología, no voy a entrar en nada especial. Es una enfermedad alérgica producida por alimentos, donde se produce una cascada inflamatoria aberrante, donde hay muchas interleuquinas y inflamación TH2 implicada. Lo que sí que es importante saber es que tiene un componente genético, que es importante, porque es más frecuente entre hermanos, es más frecuente entre gemelos dicigóticos, pero fijaros que gemelos monocigóticos, la posibilidad de tener esofagitis eosinofílica es del 41%, es decir, que el componente genético es importante, pero no lo es todo en esta enfermedad. Y de hecho son mucho más importantes los factores ambientales, que dicen que explican el 81%. Y factores ambientales, pues podemos hablar de muchos. Estos son los que se han descrito actualmente. Creo que todos los que habéis hablado de la hipótesis de la higiene, los que os dedicáis a asma, alergia, cualquier cosa, los habéis visto todos. Y es que además son exactamente los mismos factores de riesgo ambientales descritos para el asma. Así que tampoco voy a incidir en ello, pero que sepáis que probablemente esto es una enfermedad moderna, producida por los cambios que hay en el ambiente y los cambios que hay en los alimentos. Ya he explicado esto, la enfermedad puede afectar a niños y adultos. En los niños habitualmente suele ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, enfermedad por reflujo o sensaciones raras, pero todos estos síntomas van cambiando a lo largo de la edad, y a partir de los 10 años toda la gente tiene los dos síntomas universales, que son la dificultad para tragar los alimentos sólidos y las impactaciones o los atascos de comida sólida. Es una enfermedad que afecta predominantemente a hombres con una razón 3-1 frente a mujeres. Casi el
90% tienen enfermedades alérgicas, y quién no hay aquí en la sala que tenga pues una rinitis alérgica, un asma de vez en cuando, una alergia a algún alimento. Esto cada vez es más frecuente. Así que es una enfermedad que afecta fundamentalmente en dos picos de incidencia: en los niños cuando entran en la adolescencia y en la edad media aproximadamente a los 35 años. Y para el diagnóstico, ya lo he explicado, es una enfermedad que se define por criterios clínicos y por criterios histológicos. Es decir, hay que hacer una endoscopia, pero la endoscopia no es el medio diagnóstico, es el medio para tomar las biopsias. Vemos unos hallazgos endoscópicos muy característicos, que no voy a entrar, y se toman biopsias. Así que hemos pasado de manera muy superficial y muy rápida sobre los aspectos básicos de la enfermedad, y ahora vamos a hablar del tratamiento, que es donde hemos realizado nuestras principales líneas de investigación. Estas son las guías clínicas vigentes actualmente, son las guías clínicas europeas, son las únicas basadas en la evidencia, están publicadas hace 5 años y pendientes de reactualización. Y en estas guías clínicas se dice que hay 3 tipos de tratamientos. Los inhibidores de la bomba de protones, que lo voy a llamar a partir de ahora, cuando veáis PPI en las imágenes es omeprazol, para que lo entendáis, los corticoides tópicos y las dietas de eliminación, porque esta es una enfermedad producida por alimentos. Vamos a hablar en primer lugar del omeprazol. Bueno, este es la línea de investigación del omeprazol, fue por la que me concedieron a mí y a todo el grupo de investigación este premio en el año 2015, y esto lo voy a contar un poco narrativo, que yo creo que va a ser mucho más interesante. En el año 2006 aparecieron 3 pacientes con esofagitis eosinofílica que se curaban de manera absoluta con omeprazol. Pero el omeprazol es un fármaco que lo único que hace es quitar el ácido. Entonces, una enfermedad alérgica que se cura con omeprazol. Entonces, esto generó mucho, este caso generó mucho debate, y claro, y aunque los autores concluían que parecía una enfermedad alérgica, pero que si se curaba con omeprazol era reflujo, porque tenía que ser reflujo, porque lo único que cura el omeprazol es el reflujo. En el año 2007 se publican las primeras guías clínicas sobre esta enfermedad y se plantean unos criterios diagnósticos dicotómicos, de tal manera que blanco o negro. Y estos pacientes se dividían en 2 en función de si respondían o no respondían a omeprazol. Respondían a omeprazol, reflujo. No respondían a omeprazol, alérgico. ¿Vale? Lo voy a contar de una manera muy sencilla, porque no me quiero meter en muchos jardines aquí en esto, pero tened en cuenta que si respondía a omeprazol, reflujo; si no respondía a omeprazol, era alérgico. Entonces, en la vida todos los acercamientos dicotómicos o binarios casi nunca funcionan, ¿no? Porque la vida está llena de grises en general. Estábamos extrapolando el conocimiento que teníamos del reflujo, que eso sí que lo conocíamos bien, para entender una enfermedad que estaba producida alérgica por alimentos. Así que en el año 2007 yo veo, este es uno de mis primeros pacientes que se curó con omeprazol, pero no tenía reflujo. Es decir, para que lo veáis de una manera más visual, yo no podía darle un diagnóstico a este paciente porque las guías clínicas no tenían zonas intermedias o híbridas, o tenía una cosa o tenía otra, pero este paciente tenía de los 2 lados. Así que eso nos llevó a desarrollar el primer estudio, que es donde dábamos omeprazol a todos los pacientes en los que encontrábamos eosinófilos sin etiquetas diagnósticas, y lo único que hacíamos era decir, pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que nos encontramos. No voy a contar el diseño, los resultados, sino que simplemente de una manera mucho más visual, en vez de encontrar este esquema binario blanco-negro, lo que encontramos es que había muchos grises. Es decir, había muchos pacientes que respondían a omeprazol y que tenían una enfermedad alérgica, y pacientes que no respondían a omeprazol y que también tenían reflujo. Así que este estudio es mucho más compatible con lo que vemos en la vida real. Así que esto generó mucho debate y mucha polémica, porque claro, el omeprazol solo quitaba el ácido, entonces no puede curar una enfermedad alérgica, esto es imposible. Salieron guías clínicas en el año 2011 y en el año 2013, y entonces, lejos de aceptar que podía haber una entidad intermedia que compartía las 2 cosas, porque además ninguna de las enfermedades son mutuamente excluyentes, pueden coexistir perfectamente las 2, pues a lo que llegaron, por miedo a aceptar que había algo que respondía al omeprazol, es a este tipo de constructo de enfermedad que se llama eosinofilia esofágica respondedora al omeprazol. Y es un constructo porque en realidad yo nunca he oído hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal que responde a la azatioprina, es la enfermedad de Crohn, ¿no? Uno no ha oído hablar de la eosinofilia bronquial que responde a broncodilatadores, se llama asma, ¿no? O una linfocitosis cutánea que responde a dupilumab, esto es la dermatitis atópica. Las enfermedades no se definen por el medicamento al que responden, se tienen que definir por sus mecanismos moleculares y genéticos y por los hallazgos clínicos, histológicos y todo lo que encontramos en la enfermedad.
Así que la gente estaba hecha un lío y no tenía ni idea de qué eran estos pacientes en los que un medicamento que quitaba el ácido curaba una enfermedad alérgica. Esto generó mucho debate, muchos editoriales. En el año 2014, en conjunción con la Unidad de Investigación de San Pedro, hicimos este estudio donde fuimos los primeros que demostramos. Lo que hacíamos era biopsias a todos los pacientes y hacíamos un análisis molecular de los pacientes, basal y tras tratamiento. Entonces, aquí podéis ver, en blanco son los que responden a omeprazol, en negro los que no responden a omeprazol. Entonces, en condiciones basales, antes de dar cualquier tratamiento, la expresión de inflamación alérgica TH2, eotaxina, interleuquinas, todo eso, era exactamente igual uno que en otro. Es decir, parecían enfermos alérgicos los dos. Pero luego es que además, cuando das los corticoides, suprimían a la baja la inflamación TH2, pero es que el omeprazol también hacía lo mismo, con lo cual el omeprazol tenía, los pacientes a nivel basal eran igual que los alérgicos y además el omeprazol tenía los mismos efectos antialérgicos que los corticoides. Y este fue el estudio que cambió todo, esa fue como la ola que cambió definitivamente todo, que este es un estudio genético hecho con GWAS, donde se estudiaba 93 genes que están asociados a la enfermedad, ¿no? Entonces, el que está recordado en negro es el de la esofagitis eosinofílica. Y os voy a llevar de izquierda a derecha. Estaba pacientes que eran controles sanos, pacientes con reflujo, que como veis son completamente distintos de los pacientes con esofagitis, pacientes con esofagitis, que son los terceros, y los cuartos que están a la derecha, los pacientes que respondían a omeprazol. Los pacientes que respondían a omeprazol y los pacientes con esofagitis son absolutamente indistinguibles desde un punto de vista molecular y genético. Y esto llevó finalmente a la aceptación en este primer artículo de que los IBPs, el omeprazol no era una cosa para diagnosticar si tenía reflujo alérgico, sino que era un tratamiento de una enfermedad alérgica. Esto también se corroboró en el año 2017 y finalmente los americanos, que siempre tienen que aportar su granito, si los europeos lo han hecho primero, también lo hicieron en el año 2018. Así que los IBPs, ahora eso lo dejaré para luego para el debate si alguien lo quiere preguntar, pero a día de hoy no sabemos por qué, porque hay muchas hipótesis, pero desde luego lo que sí que sabemos es que la mitad de los pacientes que toman omeprazol con esta enfermedad se curan. Es el tratamiento más barato y más seguro que tienen ahora mismo los pacientes con esofagitis eosinofílica. Los corticoides, ahora mismo está aprobado por la EMA este tratamiento, es budesonida en comprimidos bucodispersables, son comprimidos que se degluten y hacen un tratamiento tópico quedándose pegados a la mucosa del esófago. Nosotros participamos, sobre todo Alfredo, que fue el que metió más pacientes, en el primer ensayo clínico, el precomercialización de esta molécula, y este fármaco es actualmente el fármaco más eficaz para tratar la enfermedad. Se curan el 95% de las enfermedades, de los pacientes, perdona. Está aprobado en España, pero no financiado. Y eso hace que ahora mismo tengamos el mejor medicamento aprobado, pero que no se pueda poner a los pacientes porque al no estar financiado ha salido a un precio de 200 euros al mes. Y actualmente lo que utilizamos son que son las budesonidas, las ampollas que se enganchan en los inhaladores habitualmente, y esto lo que le decimos a los pacientes es que se lo beban. Esto cuesta 30 euros al mes, 25, 30, 40 euros al mes. Y entonces tenemos el mejor medicamento hecho con pacientes españoles, aprobado por la EMA, pero no lo podemos poner porque es tan caro que actualmente no hay posibilidad para ello, ni posibilidad de cambio tampoco. Y finalmente vamos con la dieta, porque hemos hablado desde el principio que esto era producido por alimentos, pero es una forma absolutamente única de alergia alimentaria. No es IgE mediada, no es inmediato, con lo cual los alimentos que producen la enfermedad no dan síntomas inmediatos. Es una enfermedad a largo plazo. No produce anafilaxis, no produce reacciones alérgicas graves ni síntomas inmediatos. Esto simplemente era para recordar que hicimos un estudio ya hace mucho tiempo con la unidad de alergia, donde demostramos que las pruebas de alergia basadas en IgE no valían para nada para estos pacientes. Los alimentos que más provocan esta enfermedad son, el número uno, con mucha diferencia, la leche de vaca como número uno, y en segundo lugar y tercero compartido el trigo y los huevos, es decir, alimentos ubicuos que están en todo lo que comemos habitualmente. ¿Y cómo sabemos realmente que estos son los alimentos más frecuentes? Bueno, esto es igual. Da igual que estudies niños, que seas pediatra o que seas gastroenterólogo de adultos, da igual que vivas en Estados Unidos, en España, en Australia, es lo mismo, son los mismos datos para todos. En el año 2006, como los test de alergia no valían absolutamente para nada, este pediatra de Chicago se le ocurrió una dieta de 6 alimentos, quitar 6 grupos de alimentos y reestudiar a los pacientes después de haber quitado durante 6 semanas estos 6 alimentos.
y lo que vio es que se curaban, el 80% de los niños se curaban al hacer esta dieta. Esta dieta ahora la voy a explicar porque no es moco de pavo, no es nada fácil hacer esta dieta. Luego, estos tres autores, en el año 2011 y 2013, dijeron, bueno, vamos a hacer la dieta, pero luego vamos a reintroducir los alimentos de uno en uno para ver cuáles son los que provocan la enfermedad. Se publicaron estos 3 grados de estudios y esta es la dieta. Fijaos el esfuerzo que puede suponer esto. Una dieta durante 6 semanas sin proteína de leche de vaca, sin trigo, sin huevos, sin legumbres, sin nueces, o sea, sin frutos secos y sin pescado y sin marisco. Durante 6 semanas. Te repiten la endoscopia, te curas, entonces eres un respondedor a la dieta. Durante 6 semanas te reintroduces la leche. Te hacen una endoscopia para ver si la leche provoca la enfermedad. La leche la sacamos fuera, te reintroducimos otro durante 6 semanas mientras evitas todos. Y así, en un proceso que duraba casi un año, con una dieta altísimamente restrictiva y con 7 endoscopias. La basal y la reintroducción es de 6. Entonces, la dieta de 6 alimentos es la dieta Jekyll y Hyde, porque por una parte ha sido clave para saber los alimentos que provocan la enfermedad, pero por otra parte, ni Dios quería hacer esta dieta y ningún médico quería poner esta dieta a los pacientes por la tortura y el sufrimiento que tenía. Muchos niños que veo que han venido de pediatría han hecho esta dieta haciéndose las endoscopias sin sedación y son 7 endoscopias en un año, o sea que no es nada. Pero fijaos como después de 7 endoscopias, un año, etcétera, etcétera, fijaos los resultados de las reintroducciones. Al final, el pescado, el marisco y los frutos secos no desencadenan la enfermedad en casi ningún paciente. Y había 3 o 4 alimentos que son los más frecuentes. En rojo la leche de vaca, que es el más frecuente. Ostras, pues yo creo que había espacio para mejorar, ¿no? Y para simplificar bastante la dieta, ¿no? Entonces esta es la base racional sobre la que publicamos el primer estudio sobre una dieta en vez de 6, de 4 alimentos. La dieta de 4 alimentos en adultos tiene una eficacia inferior, pero es mucho más simple para los pacientes, y en los niños también es inferior, pero aunque es mejor. Y sobre todo, fijaos que aunque quitábamos solo 4 alimentos, al final cuando hacíamos todas las reintroducciones, muchas endoscopias, al final casi todos los pacientes tenían 1 o 2 que le provocaban la enfermedad, con lo cual lo lógico hubiera sido empezar por 1 o por 2, ¿no? Y es decir, en vez de empezar por lo más agresivo, empezar de una manera escalonada por algo más progresivo e ir subiendo poco a poco. Bueno, pues esta es la base racional también del estudio, que actualmente es el estudio más grande publicado, el único que tiene adultos y niños. Es un estudio multicéntrico con 14 o 15 centros, tiene casi 130 pacientes y es el estudio que ahora mismo dicta la práctica clínica en la esofagitis eosinofílica. En estos pacientes empezamos por 2, subíamos a 4, si no respondían subíamos a 6. Los resultados no los voy a comentar porque teóricamente lo único que sabíamos es que ahorrábamos un 30% de endoscopias, un 60% de eliminaciones dietéticas innecesarias y un 25% de tiempo. Es decir, que tiene mucho sentido empezar desde abajo en vez de empezar hasta arriba. Y fundamentalmente, empezando por la dieta de 2, que es la de la izquierda, y por la dieta de 4, encontrábamos a todos los pacientes que tienen 1 o 2 alimentos que le provocan la enfermedad. Y estos son los mejores candidatos para hacer la dieta a largo plazo. Fijaos cómo este año, ahora mismo en agosto, hace un mes, ha salido publicado el primer estudio donde ya no se empieza por 2 alimentos, sino que se empieza por 1, por la leche. Y quitar la leche en niños menores de 10 años cura la enfermedad en la mitad de los pacientes. O sea que estamos en la dirección correcta para simplificar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que siguen un tratamiento. Esto era todo lo que os quería contar. Yo realmente lo único que quiero que os acordéis es que cuando veáis a un paciente como este, que es edad media, hombre y que tiene una rinitis alérgica, en cuanto le veáis que se atasca un poco con comida o que le cuesta tragar o que bebe agua o que va despacio, que sepáis que el diagnóstico más probable ya hoy es una esofagitis eosinofílica. Muchas gracias.